Sean bienvenidos todos a la iglesia Visión Luz para las Naciones, la iglesia Ibiluz. Esta es su casa. Esperamos que en este tiempo, en esta hora que tenemos por delante, pues usted pueda recibir una palabra de fe, de esperanza, de ánimo, y que su vida pueda ser hoy transformada por la palabra del Señor, que usted pueda recibir esperanza, pueda recibir paz y pueda salir de aquí lleno de fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Por favor, tome su lugar. Y hoy, pues quiero continuar con la serie que empezamos hace 2 semanas atrás, una serie que titulamos Viviendo por la Fe. Fue el título de la serie de este mes, Viviendo por la Fe. Y hablando de Viviendo por la Fe, pues la primera semana estuvimos hablando acerca de un tema que titulamos Tesoros en vasos de barro. La semana pasada, ¿de qué hablamos? ¿Alguien lo recuerda? ¿O no lo recuerda? Algunos se acuerdan, ¿ok? No se preocupe. Pero esta semana quiero hablar acerca de un tema con ustedes que creo que es un tema que todos debemos tener muy presentes en nuestra vida como cristianos. Porque en nuestra vida como cristianos muchas veces hablamos acerca de la fe. Hablamos que debemos tener fe, que somos personas de fe, debemos caminar por la fe, debemos andar por la fe, que no nos puede faltar la fe, predicamos muchas veces. Pero ¿qué tal cuando hay momentos en nuestra vida cristiana donde nuestra fe es baja? ¿Qué tal en los momentos de nuestra vida cristiana cuando la fe se siente débil, cuando nuestra fe se siente golpeada? Y estuve leyendo estos días un libro, que es un libro, creo que el título del libro era un mensaje desde la cárcel, se llamaba el libro. Y desde allí tomé este mensaje. Y es que le quise colocar como título a la palabra de hoy, ¿qué hacer cuando llega la duda? ¿Qué hacer cuando llega la duda? Yo le quiero hacer una pregunta sinceramente. ¿Usted en algún momento ha tenido dudas? ¿Dudas? Mire, yo tengo 20 años como cristiano, 20 años. Llegué cuando tenía 17. Bueno, ya estoy por cumplir los 20 años en la iglesia. Acá, en esta misma iglesia, creo que cuando el Señor nos coloque en un lugar es para que echemos raíces en ese lugar, crezcamos en ese lugar, demos fruto en ese lugar. Ya voy para 20 años acá en Ibiluz. Y en 20 años como cristiano he atravesado muchos momentos donde he tenido dudas. Y alguien dirá, pastor, ¿y usted siendo cristiano y siendo pastor, usted ha pasado por dudas? Sí, muchas veces, no una vez, no dos, muchas veces he atravesado situaciones que me han hecho dudar de muchas cosas. Y en esos momentos que he atravesado por valles de duda, por valles de dificultad, Dios ha estado allí conmigo. Y hoy le quiero hablar precisamente de esos momentos cuando llega la duda a nuestra vida y qué podemos hacer cuando la duda aparece. Quiero empezar diciéndoles que hay una gran diferencia entre una persona que tiene dudas y otra persona que es incrédula. Quiero empezar dejando la diferencia entre esas dos cosas. Una cosa es tener incredulidad y otra es duda. No es lo mismo. La duda significa, estuve buscando la etimología de esa palabra y significa estar entre dos caminos, entre dos pensamientos. Eso significa la palabra duda. Pero la palabra incredulidad ya tiene que ver con alguien que tomó la decisión de simplemente no creer en Dios. Nosotros como cristianos atravesamos por momentos donde no sabemos qué está pasando. Tenemos dudas y surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ocurrió un terremoto en Venezuela hace un mes? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué mi familiar se enfermó? ¿Por qué está pasando esto? Y aparece la duda. Pero la incredulidad es otra cosa muy, pero muy distinta. Es cuando alguien desde lo profundo de su corazón
decide no creer definitivamente en Dios. Dice, yo no creo y simplemente pues no creo que exista Dios. Es muy distinta la duda. Ahora, la duda aparece en el corazón de todos nosotros como cristianos, y yo se lo voy a demostrar, porque hay personajes de la Biblia que en muchos momentos vieron lo que era la duda, atravesaron la duda. Abraham atravesó dudas. David, cuando uno lee los salmos de David, cuando David dice, Señor, ¿dónde estás? Y esos son momentos de duda, y todos las atravesamos en algún momento. Yo recuerdo que hubo una oportunidad donde iba en una carretera, estaba manejando en una carretera muy larga, estaba con mi cuñado, y eran como las 12, 1 de la mañana, y estábamos pasando en ese momento por un puente muy largo, y ese puente, pues había un lago debajo del puente, y de repente apareció una niebla, pero tan profunda, mire, que yo no podía ver 2 metros adelante. Era una cosa increíble. Y yo estaba manejando, yo sabía que yo estaba en el camino, porque el GPS me decía que iba por el camino. Yo sabía que estaba en el camino, pero no podía ver nada. Y lo único que me guiaba era el GPS y las lucecitas que no alumbraban casi nada. Y así pude llegar hasta la casa, me mantuve manejando, me agarré fuerte del volante, aunque no veía nada, yo sabía que estaba en el camino. Y así muchas veces funciona la vida del cristiano. A veces atravesamos por pruebas y nos agarramos fuerte del Señor y decimos, Señor, me agarro de ti, me sostengo de ti, no sé lo que viene, pero yo sé que tú me vas a llevar al lugar de mi destino. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, muchas veces pasamos por momentos de duda cuando firmas un contrato, por ejemplo, de trabajo, y te das cuenta a los 3 meses que el ambiente laboral es terrible y tú no pensaste que era así. De repente llegaste a la iglesia y empezaste a orar y a decir, Señor, tú me puedes sanar, y resulta que ahora cuando vas al médico te dicen que la condición de salud es peor. De repente esperaste que Dios hiciera algo y cuando vas al médico resulta que la condición de salud no mejoró, sino que empeoró. O de repente pensaste que al llegar a la iglesia ibas a salir de la deuda que tenías y resulta que los intereses siguen avanzando. Resulta que llegaste a la iglesia con la expectativa de que tu emprendimiento o tu negocio iba a crecer muchísimo, pero resulta que en las últimas semanas no ha sido así. Y aparece la duda, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que en este momento de dificultad que estoy atravesando, Dios se acuerda de mí? Voy a hacerle otra pregunta. ¿Alguien ha atravesado por un momento así en su vida, donde las situaciones lo hacen pensar que nada está saliendo bien, que algo está mal con mi fe? ¿A alguien le ha pasado algo así? A mí me ha pasado muchas veces. Y hoy por eso quiero hablarles de ese hombre que leí en ese libro, que es un hombre que cuando usted lo vea conmigo en la Biblia se va a dar cuenta que si él pudo dudar, cualquiera de nosotros puede caer en algún momento también en la duda. Y quiero que me acompañen al libro de Mateo en el capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 6. Y quiero que lo lea conmigo y la palabra dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Está hablando de Juan el Bautista, porque el profeta Isaías profetizó acerca de que vendría un profeta, vendría uno que era el que prepararía el camino de Jesús. Imagínense que 400, 600 años antes, el profeta Isaías profetizó acerca de Juan el Bautista. Mire, es impresionante porque en todo el Antiguo Testamento usted ve que muchos profetizaron acerca de Jesús, pero en este caso Isaías no profetizó acerca de Jesús, pero también profetizó acerca de Juan el Bautista. Y dice, cuando dijo,
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Siguiente versículo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus... Ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Juan el Bautista era el predicador del momento. La Biblia dice que todos salían al desierto para escuchar lo que él predicaba. Aparte de esto, yo no sé cuántos de ustedes pueden recordar cómo nació Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Alguno lo recuerda? ¿Alguno ha leído en la Biblia cómo fue el nacimiento de Juan? Yo se lo voy a recordar. Resulta que su esposa, su mamá, Elizabeth, no podía tener hijos. Y pues su papá, Zacarías, pues ya era una persona adulta, ya eran ancianos. Y resulta que aún siendo ancianos, así como le pasó a Abraham y Sara, pues Dios les permitió tener un hijo. Fue un milagro total, fue un milagro. Y de ese milagro, ¿quién nació? Juan el Bautista. ¿Usted se acuerda que dice la Biblia que María estaba embarazada de nuestro Señor Jesús y María fue a visitar a Elizabeth? Y cuando María la fue a visitar, dice la Biblia que en el vientre de Elizabeth, que estaba Juan el Bautista, brincó, el bebé saltó, porque fue lleno del Espíritu Santo en ese momento que tuvo de vientre a vientre un encuentro con el Señor Jesucristo. Imagínense esa maravilla. Ahora, no solamente esto, sino que algunos dicen que Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo. No solamente esto, sino que Juan el Bautista vivía en el desierto. O sea, era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, porque ayunaba con sus discípulos, era un hombre que tenía discípulos. Aparte de esto, Juan el Bautista, él en su predicación era un predicador muy recio, digámoslo así. Él predicaba contra Herodes en ese momento y le decía: esa mujer que tú tienes no la deberías tener. Imagínense, ese hombre era el gobernador de todo el lugar. Le decía: esa mujer que tú tienes no es lícito que tú la tengas porque era la mujer de tu hermano. Imagínense predicarle así en la cara al gobernador. Pero aparte de eso, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Y no solamente esto, sino que hubo un momento donde la gente confundía a Juan el Bautista con Jesucristo. Y le preguntaron: ¿tú eres el que habría de venir? Y él dijo: no, yo no soy, porque el que viene detrás de mí, yo no soy digno de colocar ni siquiera, de desatar la correa de su sandalia. Yo no soy digno de hacer eso. Imagínense quién era Juan el Bautista. En ese momento, Juan aclaró: yo no soy Jesús, él viene detrás de mí, yo estoy preparando el camino para él. Ahora, años después, la Biblia cuenta que aparece el Señor Jesucristo. Todavía Jesús no había empezado su ministerio, y Jesús aparece en las aguas del Jordán. ¿Y en el Jordán qué hacían? La gente se bautizaba. Entonces se acerca Jesús y le dice a Juan el Bautista: vengo para ser bautizado por ti. Yo no sé si alguno de los hombres que han bautizado, que me han acompañado, de los pastores líderes a bautizar, cuando tenemos bautizos en la iglesia, se imaginan por un momento. Nosotros hemos bautizado hermanos, pero usted se imagina bautizar al Señor Jesucristo. Usted se imagina agarrar al Señor Jesucristo de la espalda y sumergirlo así por un momento. Y él le dice: Señor, ¿cómo tú vienes para que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: deja así para que se cumpla de esta manera la ley. Debemos cumplir con la ley. Ok, dijo él. Y en ese momento, cuando Juan bautiza al Señor Jesucristo, ¿quién recuerda qué pasó? En ese momento, el pastor Orlando me explicaba hace una temporada atrás que en ese momento es el momento más perfecto donde se ve la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al mismo tiempo. Mire esto: el Padre dice desde el cielo: este es mi Hijo amado
en quien tengo complacencia. Jesús está en el agua y dice que apareció el Espíritu Santo en forma, estaban los tres. ¿Y quién estaba de espectador en primera fila? Juan. Juan escuchó la voz del Padre, Juan vio la paloma y Juan tenía a Jesús bautizándolo. Ya se está haciendo una idea de quién era Juan el Bautista más o menos, ¿verdad? No era cualquier personaje de la Biblia. Incluso Jesús, eso lo vamos a ver más adelante, pero Jesús dijo, de todos los profetas, de todos los hijos de mujeres que se han levantado, Juan es el mayor de todos los profetas. O sea, por encima de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, por encima de todos ellos, Juan el Bautista es el más importante, dicho por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué le parece este personaje del que estamos hablando el día de hoy? Nada fácil, ¿verdad? Era uno de los personajes, fue uno de los personajes más influyentes en todo el Nuevo Testamento. Ese era Juan el Bautista. Aparte de eso, Juan el Bautista tuvo muchos seguidores, y esto se lo digo ¿por qué? Porque yo quiero que usted entienda la magnitud de este personaje. Yo quiero que usted vea la magnitud de quién fue Juan el Bautista. ¿Y qué tiene que ver, pastor, este tema con el tema de las dudas? Espéreme ahí que ya le voy a mostrar. Yo creo que Juan el Bautista, a pesar de que fue un hombre tan lleno de Dios, era un ser humano y vivió algunas circunstancias que en algún momento lo hicieron también dudar. Y se lo voy a mostrar en la Biblia. Acompáñeme al libro de Lucas, capítulo 7, en el versículo 18. Lucas capítulo 7, versículo 18. Mire esto, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Juan envió 2 discípulos a Jesús y los discípulos le preguntaron, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Por favor, preste atención a este pasaje. Juan estaba en la cárcel porque Juan había predicado en contra de Herodes. ¿Qué le había dicho Juan a Herodes? Esa mujer que tú tienes no la deberías tener porque era la mujer de tu hermano. Y Herodes, la Biblia dice que él temía a Juan el Bautista, pero para no quedar avergonzado, mandó a meter preso a Juan el Bautista. Cuando lo manda a meter preso, no lo manda a meter preso en cualquier prisión, sino que dice la historia, y quiero ponerlo en este contexto, porque Juan el Bautista no estaba en un retiro espiritual, él no estaba en una cárcel linda, estaba en una cárcel llamada Maqueronte. Si quiere luego usted puede buscar cómo era esta cárcel, pero se dice que era una prisión subterránea que carecía de luz, era una prisión húmeda, era una prisión profunda, era una prisión donde metían a los peores criminales para luego ser asesinados. En esa prisión estaba Juan el Bautista. Era una prisión donde no entraba luz por ninguna parte. Era un lugar oscuro en el que estaba Juan el Bautista. Y en ese momento, los discípulos que visitaban a Juan le contaban qué era lo que Jesús hacía. La Biblia dice que fueron los discípulos y le empezaron a contar cómo era ese Jesús. Me imagino a Juan el Bautista preguntando, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo él? Y los discípulos le decían a Juan el Bautista, bueno, mira, Jesús en estos días comió con Zaqueo, que era un recaudador de impuestos. Hace unos días atrás perdonó a una prostituta. Hace otros días atrás también, ¿qué más hizo Jesús? Bueno, siempre anda rodeado de pescadores. Aparte de eso, Jesús también pues estaba sanando a un cojo de nacimiento, a un ciego de nacimiento, perdón. Y pues también lo vimos por allá hablando con un fariseo llamado Nicodemo. También lo vimos en eso. Y en ese momento Juan el Bautista
pensó y dijo, esto no era lo que yo esperaba. Esto no era lo que yo estaba esperando. Yo esperaba que Jesús fuera diferente. Yo le voy a mostrar qué era lo que Juan predicaba acerca de Jesús. Mire conmigo, por favor, Mateo 3:12. Mateo 3:12. Vamos a ver qué era lo que Juan esperaba de Jesús. Mire cómo predicaba Juan acerca de Jesús. Juan decía, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que no se apaga. Eso era lo que predicaba Juan acerca de Jesús. Juan también decía, ya el hacha está en el árbol, ya está en la base del árbol para derribar todo lo que no viene del Señor, para empezar a derribar, porque se esperaba que Jesús llegara y por eso todos estaban esperando un Jesús distinto. Por eso los judíos al día de hoy, muchos los que practican el judaísmo, no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un Jesús que llegara vestido de militar a acabar con el imperio romano y a tomar el reinado de una vez por todas. Pero resulta que el Jesús que vino fue un Jesús diferente a lo que todos estaban esperando. Fue un Jesús que vino a perdonar, a amar, a restaurar, a sanar, a preparar todo para que nos encontráramos con Él, a levantar a su iglesia que somos usted y yo, a mostrarnos su compasión, su gracia, su inmenso amor. Ese es el Jesús en el que nosotros hemos creído. Ahora, ¿en qué momento apareció la duda de Juan el Bautista? ¿En qué momento Juan empezó a dudar? Juan empezó a dudar cuando estuvo en la cárcel. Porque las cárceles de la vida nos hacen dudar. Las cárceles de la vida crean dudas en nuestro corazón. Y se lo explico. Cuando una enfermedad aparece, la duda también aparece. Cuando las deudas aparecen, también las dudas aparecen. Cuando el negocio empieza a ser golpeado, las dudas aparecen. Cuando el familiar por el que estábamos orando empeora, las dudas aparecen. Cuando sentimos que no llegamos al fin de mes, las dudas aparecen. Cuando el proyecto que tenía y que me costó tanto esfuerzo no florece, las dudas aparecen. Porque en la cárcel las dudas empiezan a aparecer. Juan el Bautista estando en la cárcel, yo me imagino que pensaría, ¿por qué Jesús no me viene a visitar? ¿Por qué Jesús no me viene a sacar de aquí? ¿Por qué Jesús no ha hecho nada por mí si yo estoy en este momento en la cárcel? ¿Por qué Jesús no me ha sacado de esta situación que yo estoy viviendo? Y Juan esperaba algo de Jesús, pero las cosas no estaban ocurriendo como Juan quería que ocurrieran, sino que Jesús tenía otro camino. Dígale al que tiene a su lado, Jesús tenía otra manera de hacer las cosas. Ahora, mire este versículo. En Mateo capítulo 11, versículo 11, Mateo 11:11, la Biblia dice, léalo conmigo. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado, léalo conmigo. Ya va, páuselo por un momento. Usted puede ponerle ánimo hoy. ¿Cómo usted se levantó hoy desayunando? Todavía no ha desayunado. Bueno, póngale ánimo para que se gane su desayuno. Vamos a leer. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Usted se da cuenta de que no había otro mayor que Juan el Bautista? Y si este hombre, lleno del Espíritu Santo, dudó, ¿qué queda para usted y para mí? Que somos personas a veces tan frágiles. ¿Qué queda a veces para usted y para mí? Que a algunos les cuesta conectarse a un matutino. ¿Qué queda para usted y para mí? Que a veces nos cuesta hacer algo que el Señor nos pidió que hiciéramos. A algunos les cuesta venir un miércoles. Entonces, imagínense qué queda para nosotros.
Juan dudó, dice la Biblia, y Juan dudó en la cárcel. Ahora, puede ser que tú en este momento estés atravesando por una cárcel en tu vida y esa cárcel te esté causando dudas. ¿Sabes cuál es el problema de las dudas? El problema de las dudas es que si no las tratas a tiempo, se convierten en incredulidad. ¿Se acuerdan lo que les expliqué al principio? El problema de las dudas es que si tú no las tratas, se convierten en incredulidad. Algo que empezó como una duda, luego la gente termina apartándose del Señor por una duda que creció en el corazón y que no la trató. Querida iglesia, las dudas siempre van a estar allí. Las dudas siempre van a llegar a nuestra vida. ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que Dios sí va a cumplir su propósito en mí? ¿Será que Dios sí tiene planes para mí? ¿Será que Dios sí me llamó al ministerio? ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que Dios sí va a salvar a mi familia? Es que desde que llegué a la iglesia yo esperaba que mis hijos cambiaran rápido, pastor, y ahora veo que están más en el mundo. Y entra la duda. Pastor, es que ahora estoy en la iglesia y yo no sé, pastor, pero no terminan de arrancar mis cosas. Y entra la duda. Pastor, es que yo esperaba que cuando llegara a la iglesia todas mis cosas se arreglaran. Yo no sé quién te dijo eso. Pero muchas veces nos predican de esa manera. Acércate a Dios para que tu vida se arregle. Nos predican así. Y yo quiero decirte que Jesús nos llamó primero para salvar nuestra alma, para mostrarnos su gran amor, para que lo conociéramos a Él, para que conociéramos su presencia, para que se abriera una puerta para nosotros en el cielo. Y luego de eso, Él nos iba a dar las herramientas en su palabra para que muchas cosas en nuestra vida se pudieran arreglar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero algunos llegaron a la iglesia pensando que era algo como que yo llego, piso la iglesia y todo se debe arreglar. Juan tenía una expectativa, escúchame esto, Juan tenía una expectativa de Jesús, pero como las cosas pasaron de otra manera, entró la duda. ¿Cuáles son tus expectativas de Jesús? Escúchame, Jesús es el ser más poderoso que existe, no hay nadie como Él. Con una sola palabra puedes sanar, restaurar, cambiar, liberar, sanar tu matrimonio, cambiar a tus hijos, cambiar a tu esposo, restaurar a tu familia, sanar esa enfermedad, levantarte. Con una sola palabra. Pero tenemos que saber que el Señor siempre hará las cosas como están en sus planes escritas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces la duda entró en el corazón de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué hace Jesús en nuestras dudas? ¿Cómo ve Jesús las dudas de un cristiano? Créame, y quiero decirle esto, Jesús no se asusta por tus dudas. Jesús no se espanta por tus dudas. Y no eres menos cristiano por en algún momento de tu vida tener dudas. Todos pasamos por ellas, todos. Yo también he pasado por mis dudas. Hay momentos en mi vida cristiana donde he atravesado dudas. Una vez me sucedió que orando por una persona, escúcheme, yo iba todas las semanas, 2 veces a la semana, a orar. Le estoy hablando de hace unos 12 años, 15 años. Todas las semanas yo iba a orar por una persona, por una enfermedad que tenía. Todas las semanas yo estaba ahí orando. Oraba. Y en mi cabeza no cabía otra cosa sino la sanidad. Oraba. Y de repente alguien me dijo: pastor, parece que la persona está mejorando. Yo, gloria a Dios, vamos a seguir orando. Y resulta que al mes la persona partió con el Señor. Era una persona mayor, pero mi fe era tan alta. Yo dije, se tiene que sanar, decía yo. Y la persona no sanó, partió con el Señor. Después yo entendí el propósito, porque luego que la persona partió con el Señor, la familia nunca había venido a la iglesia. La señora partió con el Señor y toda la familia llegó a la iglesia. Increíble. Pero en ese momento, cuando ella parte, ¿sabe en quién empezaron las dudas? En el predicador.
La familia se convirtió, pero el predicador empezó a tener dudas. Y yo me encerraba a llorar y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo tenía la fe, si yo oré, si yo estaba ahí delante de ti, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Y yo pasé una temporada donde yo no podía orar por los enfermos, porque yo decía, pero si yo oraba por ella y partió, entonces yo no voy a orar más por sanidad. Yo no voy a orar más por sanidad, porque tenía dudas. Tenía dudas. ¿Por qué me está pasando esto? Me sorprende cómo responde Jesús a nuestras dudas. Présteme atención. Mateo capítulo 11, vamos desde el versículo 3. Desde el versículo 3. Juan le mandó a preguntar, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otros? Pausen aquí. Recuerden esto. Juan había escuchado la voz del Padre, había visto al Espíritu Santo, había bautizado a Jesús. Él sabía de la profecía de él. Él desde su nacimiento recibió al Espíritu Santo. Y Juan todavía dudó. Todavía, habiendo escuchado la voz del Padre y habiendo visto al Espíritu Santo, dudó. Imagínense que hay momentos donde la duda es tan fuerte que nos hace dudar de los milagros que Dios ha hecho antes con nosotros. Entonces Jesús le responde de esta manera y me impresiona. Respondiendo, Jesús le dijo: vayan y háganle saber a Juan el Bautista las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Por qué Jesús le respondió así a Juan el Bautista? Pasan dos cosas. Lo primero es que la Biblia ya decía en el libro de Isaías capítulo 35, versículos 5 y versículo 6. Miren esto. Isaías 35, versículo 5. Mire lo que dice la Biblia. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Siguiente verso. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús sabía que Juan el Bautista estudiaba la Biblia. Jesús lo sabía y en ese momento le dijo: díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los paralíticos se están levantando, que los que estaban cojos están saltando. Díganle a Juan que lo que dice Isaías se está cumpliendo. Era lo que Jesús le estaba mandando a decir a Juan en ese momento. Ahora, luego de eso, mire este detallazo. Luego en Isaías 61, en el versículo 1, creo que lo han leído muchos de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, que se les abran las puertas de las cárceles. Esto fue lo que vino a hacer Jesús. Présteme atención. Isaías 63. Vamos a Isaías 63. Ya le voy a dar el versículo exacto. Isaías 63. No se me pierda, mantenga sus antenitas de vinil, así era que decía, bien atentas. Isaías 63. Se los voy a dar de tarea. Desde el versículo 10 hasta el versículo 14 habla de cómo el Señor viene también a juzgar al pueblo que actúa de manera incorrecta. Escúcheme esto. Juan estaba pensando en Isaías 63, pero Jesús les estaba diciendo: primero se tiene que cumplir
Isaías 61 y Isaías 35. Se van a cumplir primero estas cosas antes de que venga lo que tú estabas predicando, Juan. ¿Sabes lo que Jesús le estaba diciendo a Juan en este momento? Juan, tus dudas no me sorprenden. Jesús pudo haberle dicho, vayan y díganle a Juan que yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Señor. Jesús no reaccionó así. Jesús le dijo, vayan y díganle que la palabra se está cumpliendo. Vayan y díganle que las personas están siendo sanadas y levantadas. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes dudas, el Señor no te aparta, no se aleja de ti, no se cansa de ti. El Señor te responde con amor y te dice, no te preocupes que la palabra de Dios se cumplirá. No te preocupes que aunque no veas nada, la palabra de Dios se cumplirá en tu vida, se cumplirá en tu familia, se cumplirá en tu casa. Puede que no veas nada en este momento, pero la palabra de Dios se cumplirá en tu vida. Ahora, quiero decirte que tus dudas no te descalifican. No te descalifican. Tus dudas no hacen que Dios se olvide de ti o que Dios no cumpla su plan contigo. Te lo muestro de esta manera. Ahí mismo, en el libro de Mateo, capítulo 11, en el versículo 7. Mateo capítulo 11, versículo 7. Mientras ellos se iban, los dos discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Miren esto. Juan manda a preguntar, ¿tú eres o viene otro? Jesús le manda a responder y le dice, díganle todo lo que está pasando. Los discípulos se van y Jesús se queda hablando de Juan el Bautista. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, yo les digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. ¿Sabes qué es lo que estaba diciendo Dios? Ese que mandó a preguntar, ¿saben quién es? El profeta del que profetizó Isaías. Sus dudas no terminaron con su llamado. Sus dudas no lo descalificaron. Sus dudas no lo alejaron del plan de Dios. Y quiero decirte algo hoy. Puede que hoy tengas dudas de muchas cosas que estén ocurriendo en tu vida en este momento. Pero aún en tus dudas, yo quiero decirte que Dios tiene un plan para ti y ese plan se cumplirá. Aunque en este momento tengas dudas, Dios seguirá trabajando y cumpliendo su propósito en tu vida, iglesia. ¿Qué hacer cuando tengo dudas? ¿Qué hago cuando tengo dudas? Mira, a veces cuando tenemos dudas y no sabemos qué hacer, podemos mirar lo que hizo Juan. ¿Sabes qué fue lo que hizo Juan? Juan dijo, vayan y pregúntenle a Jesús. Vayan y pregúntenle a Él. Cuando tenemos dudas, a veces no queremos hablar con nadie, no queremos saber de nadie. Cuando tenemos dudas, a veces decimos, pues yo me voy a poner a hacer otra cosa. Yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero ir a la célula. Yo tengo dudas, tengo muchas dudas, no sé qué hacer. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Juan cuando tuvo dudas? Cuando Juan tuvo dudas, fue al lugar correcto y dijo, vayan y pregúntenle a quién. Pregúntenle a Jesús. Pregúntenle a Jesús. Pregúntenle a Él. Pregúntenle a Él. Y Él los va a sacar de dudas. Él es el que te saca de dudas. Y cuando yo veía lo que hizo Juan, yo me ponía a pensar y decía, Señor, ahí está la respuesta a nuestras dudas. Cuando la duda golpea nuestra vida, mira, ¿cuántas personas, después de lo que pasó hace un mes acá en Venezuela, hoy se están preguntando, ¿por qué? ¿Cuántas personas que están en este momento en La Guaira después del terremoto se preguntarán por qué?
Y un pastor no va a tener la respuesta. Un líder no va a tener la respuesta. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ir a donde está Jesús y decirle con sinceridad de corazón: Señor, hoy tengo dudas. Hoy tengo dudas. Y yo te pido que en medio de mis dudas tú me ayudes y me traigas respuestas y me recuerdes, Señor, que tu palabra siempre se cumplirá, que tus promesas siempre se cumplirá. Y aunque hoy esté lleno de dudas, Señor, como pudo estar Juan el Bautista en algún momento, hoy creo, Señor, fielmente que tú permaneces, que tú me responderás, que tú me ayudarás, que tú no me dejarás solo, que tú me acompañarás todos los días, como se lo dijiste a Josué en el capítulo 1, que estarías conmigo todos los días, Señor. Y hoy en medio de mis dudas puedo acercarme a ti y saber que tú me vas a responder. En el momento que temo, en ti confío, dijo el salmista David. Y en el momento que lleguen las dudas a tu corazón, iglesia, no te vayas a ningún otro lugar. Acércate a Jesús y encontrarás la respuesta a todas las preguntas que en este momento puedan estar sacudiendo tu corazón y tu vida. En Jesús está tu respuesta, iglesia. En Jesús está tu respuesta. Pregúntale a Jesús. Tráele tus preguntas a Jesús. Y te quiero decir algo más y con esto voy cerrando. Quiero decirte algo más. No sé qué es lo que tú esperas de Jesús. Porque a veces esperamos cosas de Jesús. Señor, yo espero que tú hagas esto. Yo espero que tú hagas esto. Yo espero que tú hagas esto. Yo espero que tú hagas aquello. Esperamos cosas de Jesús. Escúchame. Y Jesús tiene todo el poder para hacerlo. Todo el poder. Pero ¿qué pasa cuando Jesús hace las cosas de una manera que quizás nosotros no esperábamos que ocurriera? Nuestras expectativas eran unas y Jesús hizo otra cosa. Agárrate del volante y sigue manejando hasta el final, porque Él te llevará al lugar que te dijo que te llevaría. Agárrate del volante, porque aunque no veas nada, estás en el camino y el Señor te llevará al destino que preparó para tu vida. Si has dudado últimamente, hoy es un día para que hables con Dios y no debes permitir que tu duda se convierta en incredulidad. No permitas que tus dudas se conviertan en incredulidad. No lo permitas. No lo permitas. No permitas que tus dudas se conviertan en algo que te aparten del Señor. Todos tenemos dudas, pero hoy Dios quiere darte claridad en tu corazón y en tu mente para que sepas que Él es Dios, que su palabra se cumple y que sus planes se cumplirán en tu vida, en el nombre de Jesús. Bríndale un aplauso al Señor y te voy a pedir que te pongas hoy en pie, porque en Viviendo por la Fe también aprendemos a descansar en el Señor cuando la duda aparece.